Buenos días. Estamos en el capítulo 23, la sección segunda, las leyes del caos. Capítulo 23 es la guerra contra ti mismo y la sección de hoy es las leyes del caos, la sección segunda. He estado tentado a hacer la lectura y la explicación de esto en dos partes porque realmente si no es la más larga del curso, le falta poco. Y entonces puede parecer puede hacérsenos tediosa. Pero he pensado hacerlo de un tirón como está aquí y si vosotros lo tenéis que ver en 2 veces, pues lo veis en 2 veces. A ver si no me pasa a mí nada de explicarlo de un tirón, porque solo con leerla, además es intenso. Vamos a ver cómo sale esto, pero es un capítulo muy famoso, las leyes del caos, y estamos un poco obtusos para entender esto, porque es que vivimos en el caos. Y como dice al final, tú te crees que no crees en estas leyes, pero hermano, crees en ellas. Entonces, como son la base de nuestra vida aquí, o de nuestra pseudovida aquí, pues tenemos resistencias a entenderlas, a verlas y, por supuesto, a analizarlas. Por eso en algunos momentos puede parecer duro. Estas son las leyes de la vida que llevamos. No son las leyes del vecino, son las nuestras. Las leyes del caos. Y empieza diciendo: puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. El caos no se puede entender porque esa es la condición del caos. En alguna ocasión me dijeron: ¿y si el caos es el orden? O sea, ganas de liarla. Es una manera de hablar del propio caos. ¿Y si el caos es el orden? Pues no. Por pura definición, el caos es el caos y el orden es el orden. Jamás el caos va a ser el orden. Es lo que pretende el caos, ser el orden. Pero no, el caos es el caos. Y si no, no se llamaría caos. Porque entonces el caos sería el orden y el orden también. Y habría 2 órdenes diferentes. Habría 2 órdenes diferentes y contrarios. O sea, 2 órdenes verdaderos y contrarios. Ah, no. El caos es el caos y el orden es el orden. Dice: las leyes caóticas no tienen sentido, por lo tanto se encuentran fuera del ámbito de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Las leyes del caos aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad, porque desde el caos la razón parece una locura. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para poder ver más allá de ellas y entender lo que son y lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear el caos y atacar la verdad. Hemos dicho anteriormente que cuando hay caos y hay guerra, tú estás preocupado por resolver el caos y no te preocupas y no puedes alcanzar la paz, que la paz es el estado en el que se recuerda a Dios, que así acaba esto. Entonces, el ego está muy interesado en establecer las leyes del caos como únicas leyes. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste, las que rigen tu mundo, las que te rigen a ti. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse, perdonarlas, mirarlas y darse uno cuenta que no son las nuestras. Dice: la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Ahí la entendemos, sabemos que es verdad, que cada persona tiene una manera de ver las cosas diferentes y es entendible esta ley. Dice: la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Mira si es caótica. La verdad no puede ser diferente. La verdad es verdad. Cuando tú ves distintas verdades es que tú ya tienes una vara de medir diferente para parecer especial y separarte de todo lo demás. Con lo cual es una ley para el caos. Al igual que todos estos principios, mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar, que lo distingue de los demás. Claro, por eso tú tienes una manera de ver la verdad. Hay muchas personas incluso que dicen dice: esta es tu interpretación del curso. Piensan que también para esto hay una verdad, que cada uno tiene su propia verdad. No, la verdad es la verdad. Tú puedes en un momento determinado, como tú estés estudiando el curso, verlo de una manera o de otra, pero el curso sigue diciendo lo que dice. Algún día te enterarás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones
que algunas son más importantes que otras y por tanto más reales. Primero establece que eres un ente separado y segundo, que dentro de las ilusiones hay unas que son más reales que otras. Dice, cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que el otro valora. La manera de ponernos lo nuestro en valor es diciendo que lo de los demás no tiene y demostrar por esto y por esto. El que ataca se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por tanto enemigos. Ahí está el fondo de la cuestión. Aquí cada uno tiene una verdad, con lo cual cada uno de nosotros tiene un motivo suficiente como para pelear con el otro. La primera ley del caos, fundamental. Establece que somos diferentes, que estamos separados y que hay ilusiones más reales que otras, con lo cual nos estamos peleando por eso. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, que no hay niveles. Pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Ya estamos poniendo la idea de que hay ilusiones más fuertes que otras, con lo cual los milagros tienen que ser algunos más potentes para resolver algunas y otras menos. Dice, si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y que son todas ellas igualmente falsas, sería difícil entender entonces por qué razón no... A ver, espera que igual no lo estoy leyendo bien. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Y cuesta igual curar un muñero que un tumor de páncreas. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Si tú lo mides con los parámetros del mundo, vas a hacer real el cáncer de páncreas o cualquier otra cosa. Cuando tú lo planteas y es posible que el Hijo de Dios se enferme, pues el tumor tiene otro camino. No digo que con que solo digas eso vaya a desaparecer, porque aquí dice cuando se lleva ante la verdad. Hay que saber llevarlo ante la verdad. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. Ninguna. Es de las veces que el curso dice lo mismo con otras palabras. Vamos con la segunda. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque. Y por lo tanto, todo el mundo merece el ataque y la muerte. Todos son culpables. Hay una parte del curso en el que cuando hay un ejercicio de perdón que dice, tú tienes cuentas pendientes hasta con tus mejores amigos. ¿Y te das cuenta que sí? Todo el mundo peca y todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia. Está vinculado al primero porque el primero dice que cada uno tiene su propia verdad, con lo cual desde ahí, los que no son igual que tú, que no hay ninguno, pues todos tienen un error en su mente, todos tienen un pecado. Por eso está vinculado con el primero. Dice, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. Todo aquel que no peque, no hay nadie que no peque, por lo tanto, todo el mundo merece el ataque y la muerte. Porque el pecado, dice, de ser cierto, sería ineludible. Dice, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. Cuando destruimos a alguien ya no se le puede corregir ni perdonar. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios puede revocar. El que juzga que otro ha pecado interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni Dios puede revocar. Yo tengo el recuerdo de esto. Una vez que vi la culpa dentro de mí, yo no pensé que Dios pudiera, ni siquiera Dios pudiera sacarme de esa culpa tan negra.
Era una sentencia irrevocable. Es más, que ni siquiera la muerte me podía eludir de ella. Porque, no voy a seguir por aquí, si no me extiendo. Dice, los pecados no pueden definitivamente ser perdonados. Al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Yo vi esto dentro de mí. El pecado tiene una convicción para nosotros extraordinaria. Pero el pecado, fíjate lo que te digo, puede ser que tú hayas hecho que muera una familia entera, y es gordísimo, ¿no? Pero es que muchas veces, por dejar en ridículo a una persona, si tú entras adentro, la culpa que tienes es exactamente igual, porque es el grado máximo. Y de hecho el curso dice que lo que no es amor es asesinato. Y una vez que es asesinato, lo mismo de asesinato es 1 que 15. Y la misma culpa tienes con la misma negrura si tú le faltas al respeto a una persona que si lo has matado. Lo que no es amor es asesinato. Los pecados no pueden ser perdonados. Y no dice, algunos se pueden perdonar más fácil que otros. Si matas, si solo faltas el respeto a una persona, tal vez. Pero si matas a él y a toda la familia, no. Está diciendo que aquí es el mismo grado de locura y el mismo grado de ilusión. Y de la misma manera que el milagro resuelve un problema grande, resuelve uno pequeño, porque es que es la misma ilusión. Y la culpa es exactamente igual de grande. Piensa en las consecuencias que esto parece tener. Desde aquí no se ve, desde el consciente no se ve. Y las leyes de aquí no castigan igual faltar al respeto, que no te lo castigan, a que tú asesines a alguien. Pero estamos hablando desde el punto de vista abstracto. Y desde el punto de vista de que no hay grado de dificultad en el milagro, porque las ilusiones son todas iguales. Y la culpa, si tú la tienes, es una culpa horrorosa. Los que nos dedicamos a la psicoterapia sabemos que a veces son absolutamente tonterías y te produce una enfermedad que te lleva a la muerte. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre el padre y el hijo. Vamos a ver, padre con mayúscula, hijo con mayúscula. Ahora parece que nunca más podrás ser uno otra vez con él. Pues uno de ellos, el hijo, no puede sino estar por siempre condenado, y por el otro. Vamos a pararnos aquí. La creencia en el pecado es la creencia de que hemos faltado a Dios, de que hemos pecado contra Dios. Entonces, como aquí establecemos que el pecado es real, ¿qué ocurre? Que ya el hijo y el padre nunca van a poder estar juntos, porque el hijo faltó respeto al padre y el padre le odia por eso, y da por hecho eso. La segunda del caos da por hecho que Dios tiene un requerido contra ti. Dice, ahora son muy diferentes y por tanto enemigos. El uno es el ofensor y el otro es el ofendido. Y su separación, y su relación es una de oposición, ya no de amor. Tal como fue en la creación, te amaré eternamente como tú a mí. Ahora ya no. Ya se ha roto ese vínculo y ahora no hay amor, es una oposición. De la misma forma en que los aspectos separados del Hijo convergen únicamente para entrar en conflicto. Ahora hay la misma pugna entre Dios y su Hijo que entre su Hijo y todos los que le rodean. Todos los aspectos que aparecieron en la separación entre tú, tu mujer, tu hijo, tu jefe, tu amante, tu sobrino. De la misma manera que tú estás en oposición con todos los que te rodean, estás con Dios. Eso lo dice el curso de otra manera. Dice, la misma relación que tú tienes con los que te rodean, crees que tiene Dios contigo. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. El hijo se fortaleció con la derrota del padre. Ahora él es autónomo. Ahora él es el dueño de su propia creación. Esto cuesta, ya os he dicho que cuesta al principio, porque esto es donde estamos metidos. Pero toca esto y esto nos estudiamos. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí ahora parecen razonables.
¿Ves? Vuelve a unir el temor que le tenemos a Dios con el temor que le tenemos aquí, a que son nuestros enemigos. No me puedo fiar de este porque como me dé la vuelta, me traiciona. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí ahora parecen razonables, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. ¿Dónde está el comienzo de la culpa? En la creencia de que nosotros habíamos faltado al respeto a Dios, de que habíamos hecho algo que Dios nos había dicho que no. De ahí sale todo. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que cómo sale a relucir aquí. Pensamos realmente que habíamos ofendido a Dios. Eso es arrogancia. Pensamos que a Dios se le puede faltar al respeto, que se puede incumplir un orden de Dios, que cuando lo miras desde ahí dices es imposible. Las órdenes que Dios da y las cosas que Dios dice, porque Dios no tiene oposición. Por eso dice que es arrogancia. He aquí el principio que pretende redefinir lo que debe ser el creador de la realidad. Porque ahora, si hemos ofendido al creador, ya no es inexpugnable. Ahora es débil, porque nosotros le hemos ofendido. Y quiere redistribuirlo, redefinirlo. Y redefine a Dios y lo convierte en otro Dios menor que es el ego. Lo reestructura, le cambia las características. He aquí el principio que pretende definir de otra manera diferente lo que debe ser el Dios, Dios, lo que debe pensar, lo que debe creer y creyéndolo, cómo debe responder. Ya hemos hecho una definición completa de Dios. A Dios le cambiamos una característica, pensamos que se había enfadado con nosotros y ya ha desaparecido. Y entonces creamos otro con diferentes características, que es el ego. Lo hemos redefinido. Y le hemos dicho lo que debe de pensar, lo que debe de creer y creyéndolo, cómo debe responder. Las características del ego. Le hemos cambiado. Hemos redefinido a Dios. Espero que esto me sigáis. Yo sé que esto es... Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. No hemos entrado a cuestionar. Hemos dicho que eso era así y punto. Y a partir todo de qué? De la creencia en el pecado. Su hijo le puede decir lo que ésta es. Y la única alternativa que le queda a Dios es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Ya hemos puesto a Dios con una nueva definición en una silla y le tenemos que decir lo que debe hacer y lo que es. Su hijo le puede decir lo que ésta es, le puede decir lo que es la verdad. Y la única alternativa que le queda a Dios es aceptar la palabra de su hijo o definitivamente estar equivocado. Porque la verdad está establecida, es lo que dice el pecado real y a partir de ahí todo lo demás o se ajusta a esto o está fuera de la verdad. Observa cómo el tercer principio refuerza el temor de Dios. Ya estamos en el tercer... Para, que me he cambiado de párrafo, Dios mío. A ver... Ay, espérate que me he cambiado de párrafo. Dios mío, me he cambiado de párrafo. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece. No, está bien. Estamos aquí al final. Su hijo le puede decir lo que ésta es y la única alternativa que le queda a Dios es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Yo no quiero que se pierda esto. Hemos dicho en la segunda ley del caos que que todo el mundo peca. Dice que no hay nadie aquí que no peque y por lo tanto todo el mundo merece el ataque y la muerte. Como la verdad es mía y diferente de la de los demás, todos los que, la primera ley del caos es
Cada uno tiene una verdad diferente, entonces los que no coinciden con mi verdad están pecados, están equivocados y pecados. A partir de que están pecados y equivocados, damos por hecho que el pecado existe. Y como el pecado existe, entonces Dios tiene que cambiar sus características, o quedarse fuera de juego, o cree en el pecado como nosotros, o se queda fuera de juego. Y entonces le estamos diciendo a Dios cómo tiene que ser. Eso quiere decir que nos hemos olvidado de Dios y del amor perfectamente, y ahora tenemos un sustituto que le hemos puesto las características. Le hemos dicho lo que debe de pensar, lo que debe de creer, y creyéndole, cómo debe de actuar. Y eso nos lleva entonces a la tercera ley del caos, que dice, a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, o sea, encima ahora decimos Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar que el pecado es real y por tanto odiar a su hijo. Esa es la tercera ley del caos. Lo dice, voy a decirlo como lo dice. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo, que soy un pecador, y tiene que odiarlo. Entonces damos por hecho que Dios nos odia. La tercera ley del caos. Observa cómo este tercer principio refuerza el temor a Dios. Claro, me tiene que odiar porque el pecado que yo he hecho es real. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación. Anda, pídele a Dios que te ayude, que es el que te tiene que castigar y del que te defiendes. Pero aún así todo, hacemos como que no y... Aunque bueno, cuando decimos que sea lo que Dios quiera, agachamos así la espalda porque nos va a venir un palo, porque creemos que Dios nos va a castigar, y de hecho creemos que es el que administra la muerte, el que nos castiga con enfermedades, el que castiga a un enemigo nuestro, todas esas cosas, porque le hemos dicho a Dios cómo tiene que responder en base a que la culpa es real. Observa cómo este tercer principio refuerza el temor de Dios. Ahora se hace imposible recurrir a Él en los momentos de tribulación, pues se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. Yo recuerdo que Rosa María nos decía, y lo digo en el librito este del manto protector, que llevaréis cuidado cuando vosotros dijerais que sea lo que Dios quiera, porque vosotros tenéis una idea de Dios equivocada y castigadora, entonces te puede venir el castigo. Y esto es importante, salió de aquí. No se puede recurrir a Dios pensando que nosotros somos culpables y que Él nos odia por nuestra culpa, que le ofendimos, vaya, que es algo que a la razón le repugna, pero desde aquí vivimos en las leyes del caos, que no se le quite a nadie la cabeza, que nadie piense que a Él no le afectan, La sacata la sostiene cada momento. Dice, la salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y que siente que su ataque está justificado. Tampoco puedes pedir al Hijo que te ayude porque está convencido de su culpa y de que Dios le ataca y la justificación de Dios está hecha. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, no puede estar en el Hijo la salvación, ya que cada uno de los aspectos del Hijo parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque, el ataque supuestamente es del Padre, yo he puesto aquí con mayúscula que no la tiene, está justificado, que todo lo que Dios le haga se lo tiene merecido. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios. Pierdes un ser querido y le miras a Dios torvo y diciéndole, desgraciado, lo que has hecho, me has llevado lo que más quería. Como decían los poetas, te llevaste lo que más quería. ¿Qué más quieres de mí? Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios. Dios hace contigo lo que quiere. Tú eres una marioneta de Dios. Pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en tu enemigo. Qué intenso esto. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación, que es la liberación de la culpa, se convierte en un mito. Y lo que la voluntad de Dios dispone es venganza, no perdón. Intenso. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Yo recuerdo esto cuando estaba metido solamente una vez entrado en la culpa. Así como entré.
Y así lo veía yo. Y yo, además, parece que lo dice para mí, porque a mí se me olvidó la expiación completamente. Ahí aprendí dónde era la expiación. Pero me metí en una situación de negrura absoluta donde yo no podía recurrir a Dios. No podía. Fue la misma voz que me sacó de ahí y me dijo, para eso está la expiación, porque yo no veía salida. Desde allí, donde se origina todo esto, no se ve nada que pueda ser realmente de ayuda. Yo no veía ayuda. Yo quería morirme, pero yo sabía que ni la muerte me podía librar de la culpa, porque la muerte era la muerte de mi cuerpo. Y mi espíritu, que era el culpable, no se podía liberar, porque mi espíritu no podía morir. Iba a estar viviendo siempre en la culpa, en el infierno. Siempre en el infierno, sin poder salir de allí. Viendo lo horroroso de tu ser, como tú habías perturbado tu santidad y la habías convertido en pura negrura y maldad. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de la destrucción para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escaparte de lo que desea para ti. El ego no se va a mover. Te va a decir ya, sí, hiciste eso. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego tiene en gran estima. La función de sacarte de la culpa. El curso tiene la función de sacarte de esa culpa. Y ayudarte a perdonar eso que crees que es imperdonable. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si las demás son acertadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que haces tuyo aquello de lo que te apropias. Es como un cambio esto. La primera ley es cada uno tiene su propia verdad. Y da paso a la segunda. Por lo tanto, los que no coinciden con la verdad que es mía, están pecando. Por lo cual, son acreedores del castigo y de la muerte. Y como lo das por hecho, vas a la tercera ley, que dice, como el pecado evidentemente es real, porque lo estoy viendo, entonces Dios tiene que ser testigo de ese mismo pecado o está equivocado. Y le pone las características a Dios. Pues como Dios no puede estar equivocado, tiene que aceptar la culpa en el Hijo y por tanto odiarlo. Y ya pones el temor a Dios metido. Y una vez que está el temor a Dios metido, pues ya no tienes defensas porque tu Salvador, que sería Dios, no puede intervenir. Y ya entra a la cuarta ley del caos, que dice: la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente... Espera. Esta supuesta ley es la creencia de que haces tuyo aquello de lo que te apropias. Y ahí estamos, peleando. Con Dios no podemos contar porque Dios es el que piensa que necesitamos castigo. Pero nosotros vemos la culpa repartida por todos los demás. Y nuestra intención, lo que no es amor es asesinato, aquí no hay, pues vamos a corregir o a cambiar algo de nuestro paisaje. Y ahí están las personas con las que tenemos asuntos pendientes, unos asuntos muy grandes y otros asuntos pequeños. Y dice, la ley dice, es la creencia de que haces tuyo aquello de lo que te apropias. Tú tienes que robar algo de alguien. Tu pelea está en quitar de en medio las personas que te estorban o robar cosas que otras personas tienen. Y nos vamos a meter en las relaciones. Esta supuesta ley es la creencia de que haces tuyo aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie sino a ti mismo. Ahí entramos en las relaciones. Y dice el curso que en las relaciones especiales te juntas con otro para robarle algo que tú careces y tú le das como cebo algo que para ti no tiene demasiada importancia. Y no te das cuenta de que tú nunca puedes robar nada a nadie, sino a ti mismo.
Mas las otras 3 leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Vamos a quedarnos aquí. Como todos son enemigos, y el que te podía salvar es Dios, no puedes contar con él, pues ahí empiezas en la relación con los demás. Y dice, y no le concedes nada de buen grado a nadie. Dice, ni procuras compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que te lo mantienen oculto. Hay algo que tú no sabes del otro. Hay algo que intuyes que te gusta, que intuyes que necesitas y que lo vas a buscar. Dice, todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que podía ser tuyo. Tú te enamoras de alguien, no solamente para hacer una pareja, sino hay personas que te gustan porque crees que tienes algo que te vendría bien. Y empiezas a perseguir a alguien para conseguir algo. Fama, yo qué sé, una habilidad física, dinero. Todos tienen algo que tú quieres quedarte. A ver, que me pierdo. La postura que adoptas y el ataque que infringes, los cuales están justificados por razón de lo que ellos te han negado. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo, entre comillas, se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo. No hay más cosa que tú te enceles con una chica o con un chico y él te dé la esquina y no quiera nada contigo. Dice, tu enemigo se fortalece, crece, contra más se aleje de ti, más le persigues. Más te rasga las vestiduras para conseguir su afecto, su amor, más parece, dice, se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo, que no te lo da. La postura que adoptas y el ataque que infringes, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado. Empieza tu resentimiento porque no te da lo que quieres. Y la pérdida inevitable que el enemigo debe de sufrir para que tú te puedas salvar. Amigo, ya empieza tu venganza. Así es como los culpables declararán su inocencia. Declaran inocencia porque el otro no me da lo que yo necesito. Y el otro es el culpable y el ataque que le infringes, que lo va a decir ahora, está justificado porque no te da lo que tú necesitas y que él tiene. Si el comportamiento, así es como los culpables declaran su inocencia, es que el otro no me da lo que necesito. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a ese vil ataque, solo responderían con verdad. Hay algunas palabras fuertes de aquí. Nosotros nos portamos mal porque el otro nos obliga. Eso es lo que viene a decir. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. A ver, esto es algo que conocemos, pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir. Esto decimos muchas veces. De modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. O bien atacas o bien eres atacado. O bien te haces el bueno y todo el mundo se aprovecha de ti, o bien resulta que ya cuando dices es que ya me dejé que se aprovecharan de mí y ahora yo he hecho tal cosa. Y encima lo justificas porque como antes se han aprovechado de ti, está explicándolo eso que está al orden del día. Nosotros vivimos en eso, en hacernos los mártires. Mira lo que hice por ti y tú no me has hecho nada. Entonces ahora pues te tengo que dejar o no sé qué, o te he robado porque claro, te justifican. Porque si no hubiera sido tan malo conmigo, yo hubiera seguido siendo bueno. Esta es la cuarta ley del caos. Aunque estamos todos metidos en la cuarta ley del caos. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar, que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan apreciada? Esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con toda justa indignación debe arrebatársele a ese, el más pérfido y astuto de los enemigos, que persigues en el otro.
debe ser lo que siempre has anhelado, pero que nunca hallaste. Y ahora entiendes, entre comillas, la razón de que nunca lo encontraras. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviera de refugio para su culpa y de escondrijo de lo que es tuyo. Esto está dicho de una manera. Voy a volver a leer. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar que aún no ha sido explicada. ¿Qué cosa persigues tú en el otro hasta ponerte pesado, hasta enamorarte? ¿Qué cosa persigues? ¿Qué debe ser eso? Debe ser eso que siempre anhelas, eso que te falta a ti, pero que nunca hallaste. Y ahora entiendes por qué nunca lo hallaste. Lo tenía él. ¿Cuánta gente se ha matado porque su amante le daba esquina? No puedo vivir. Él tiene lo que yo necesito. La cuarta ley del caos. ¿Cómo lo iba a encontrar? ¿Cómo lo voy a tener yo si él lo tiene en su cuerpo? Y ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La venganza, si no es para mí, no es para nadie. La traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir. Y así solo atacas en defensa propia. Intenso este capítulo y encima es largo. ¿Pero qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. El último principio del caos, la quinta ley. Ese principio alega que no hay un sustituto para el amor. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Nosotros nos fuimos del cielo porque quisimos que Dios nos amara con un amor especial. ¿Qué tiene el otro escondido? El amor especial que Dios no nos dio. ¿Pero qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado, a menos que sea el propósito? Y ahí es donde está el último principio del caos que viene en tu auxilio. Ese principio, la quinta ley del caos, aunque le llama aquí principio, alega que hay un sustituto para el amor. Y le tiene él en el cuerpo. Esta es la magia que curará todo tu dolor. El elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. Creemos que el otro tiene lo necesario para ser absolutamente feliz. Cuando nosotros nos enamoramos pensamos que la otra persona nos va a hacer feliz para siempre. Luego viene una cantidad de fracasos. Pero cuando te juntas con alguien piensas que él tiene lo que necesitas. El sustituto del amor. Es una ilusión de amor. Es el que existe el sustituto del amor y está en el cuerpo de la otra persona. Aquí estamos todos ahí metidos. Esta es la magia que curaría todo tu dolor. El elemento que falta y que te curaría tu locura. Esta es la razón de que tengas que atacar. Porque ahí está tu vida. Es ahí lo que hace que tu venganza esté justificada. Claro. Principio de supervivencia. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano, donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Esta me pertenece a mí. Este me pertenece a mí. Estábamos hechos el uno para el otro y se metió otro por el medio. Es el regalo del ego, el amor especial. La relación de amor especial, el regalo del ego. El regalo secreto del ego. Porque aparentemente, cuando aparece, parece que Dios mismo te lo pone. Somos del mismo signo de zodiaco, hemos estudiado en la misma universidad, nos gusta el mismo director de cine. Parece que es Dios el que te lo pone, pero es el regalo secreto del ego. Y este, maldito, que no te hace caso, te quiere privar de ese ingrediente secreto que te daría la vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. El sustituto del amor,
Y no tiene sustituto, pues solo hay uno. Y el amor no tiene sustituto, pues solo hay uno. Y así el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de ese sustituto y de convertirte en su dueño. Mira qué perspectiva da la quinta ley del caos sobre lo que son las relaciones especiales. Y así el propósito de todas tus relaciones es apropiarte del sustituto del amor. Que tú te fuiste del cielo por eso, buscando ese amor especial. Y estaba enterrado en el cuerpo de otra persona. ¿Quién se iba a imaginar? Y continúa explicándonos, dice, mas nunca podrás poseerlo del todo. Y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que lo robaste. Me equivoqué contigo. No sabía que eras así. La venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará, porque nos habíamos olvidado de Dios, que también iba por nosotros. La venganza de Dios contra vosotros tampoco cesará, pues en su locura, la de Dios, Él también tiene que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Él también está interesado en ese sustituto del amor, por lo cual está interesado en destruirlos a ambos. Tú, que crees ser cuerdo y caminar por tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado, considera lo siguiente: estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Rebobinamos. Nunca podrás poseer eso que está oculto en el cuerpo de otro, porque no está. Dice, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que lo robaste. La venganza de Dios contra vosotros también se va a producir. Y ahora dice, tú que crees ser cuerdo, porque tú crees que eres el único que está cuerdo de este mundo, y que caminas por el mundo con soltura, pensando que este mundo tiene salvación si se hiciera las cosas como tú dices, considera lo siguiente: estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. A todos nosotros que pensamos cómo arreglar el mundo, ¿cuál es el mejor gobierno para que funcione? ¿Cuál es el mejor seleccionador nacional de fútbol? ¿Cuál es la mejor mujer que necesitamos? ¿Cuál sería la mejor carrera de nuestros hijos? Nosotros, para que se nos bajen las ínfulas, nos dice Jesús, estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme. Y es ahí donde tratas de encontrar significado. Estas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Perfectas, esto había que repasárselo. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres, ¿ves? Lo que no nos dieron en el cielo es lo que estamos buscando aquí. ¿Dónde? En el cuerpo de nuestro hermano. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres. Ese es su propósito. Pues para eso es para lo que fueron promulgadas. Joder. No tiene objeto preguntar qué significado tienen, es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes, no tienen explicación ni significado. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? Hermano, tú te crees que conoces, que eres el portador de las esencias, que sepas, estas son tus leyes, nos dice Jesús. Nadie desea la locura, es verdad. Ni nadie se aferra a su propia locura si la comprende y la tiene definida. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Mira qué bonito este párrafo. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a ella si la reconoce. Lo que protege a la locura es precisamente la creencia de que la locura es la verdad. Anda, que te digan a ti que tu enemigo es una buena persona. No lo entiendes por ningún lado. Dice, usurpar el lugar de la verdad es la función de la demencia. Cuando tú defines la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Y para poder creer que ella tiene que... Y para poder creer en ella, en la demencia, tiene que considerarse la verdad. ¿Cómo va a ser este santo si se ha llevado no sé cuántos millones, si ha asesinado para conseguir el puesto que tiene? Eso es demencia, porque es el Hijo de Dios.
pero tiene tanta consistencia en este mundo que te dejarías matar por asegurar que ese es un sinvergüenza de tomo y lomo. Pero es demencia, porque es el Hijo de Dios. ¿Lo veis? Yo cuando veo eso, me dan ganas de darme un disparo en el pie. Y para poder creer en la demencia se tiene que considerar verdad. Claro que consideramos verdad que es un sinvergüenza. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser una locura. ¿Cómo va a ser ese el Hijo de Dios? Si consideramos que es un demente, que es un maldito sinvergüenza, pues no puede ser el Hijo de Dios. Entonces, la verdad es demencia. O no estamos en las leyes del caos perfectas. Tal inversión, en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura y las ilusiones verdad, el ataque, bondad, el odio, amor y el asesinato, una bendición. Ese es el objetivo que persigue la ley del caos. Qué bonito el párrafo este. Estos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Porque luego encima esas leyes creemos que son de Dios. Porque le hemos dicho a Dios, mira, tú. Creemos que son las leyes de Dios. Ahí las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto en libertad al pecado. Y tanto, el amor cautivo. Estos no parecen ser los objetivos del caos. No, ¿verdad? Pues gracias a la gran inversión parecen ser las leyes del orden. Las leyes del caos parecen ser las leyes del orden, porque tú sabes lo que es verdad. Y tú sabes lo que a Dios le gusta. Y tú sabes cómo tienes que relacionarte, cómo tienen que ser los demás. Y tú sabes. Estos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión, las leyes parecen ser las leyes del orden. Tú sabes. ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia total de orden y de leyes. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura, como lo vemos todos nosotros. Y el miedo, mira, con los labios mortecinos y los ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Vamos a leer esto. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura. En este mundo lo vemos así. Y el miedo, que es donde estamos viviendo, con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Las leyes del miedo. El miedo lo convertimos en amor. Lo opuesto al amor lo ponemos en su sitio. El miedo. Y le llama al miedo el moribundo conquistador del amor, su sustituto y el que te salva de la salvación. Porque mientras estás en el miedo, crees todas estas cosas y, por supuesto, estás separado de Dios. Es intenso. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que eso sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, mas en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso. Vamos a ver qué mecanismo nos cuenta. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Ahí está. Lo que ya hemos explicado del marco y el cuadro. ¿Os acordáis? ¿Veis cómo el curso repite? Que nosotros nos fijamos aquí en el marco y no vemos el cuadro. Y el cuadro es un engaño. Pero el marco tiene tantas luces que no nos damos cuenta que son lágrimas en vez de brillantes, que son sangres en vez de rubíes. Nos centramos en la forma.
nos deslumbra la forma. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a creer en ella si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y el absoluto desprecio que se hace por el contenido, el marco y el cuadro. Nadie que crea que una sola de esas leyes es verdad se da cuenta de lo que estipula. Cuando decimos que el Hijo de Dios es pecador, se nos pasa por delante que es el Hijo de Dios. Nadie se da cuenta de lo que estipula. Algunas de las formas que adoptan parece tener sentido, pero solo es eso. Tú ves a tu hermano que vive opulentemente y dices, lo ha conseguido robando y matando. Y eso es lo que ves, la forma, que ves rico. Y al ser rico es malo. Las leyes del caos. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? A ver, nadie que crea se da cuenta de lo que estipula. Bueno, vamos a ver, ¿dónde va esto? ¿Cómo es posible que algunas de las formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque? Ah, ya sé por qué lo dice. Porque tú vas a atacar al pecador. La segunda ley del caos dice, no hay nadie que no peque, por lo tanto no hay nadie que no merezca ataque y muerte. Y entonces dice, ¿cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? La segunda ley del caos justificaba el ataque en defensa propia. Y dice, ¿cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? Está analizando la segunda ley. ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su Salvador y hallar la salvación? ¿Quién puede mediante el ataque salvarse? No dejes que la forma que adopte el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. Algunas veces, el otro día hay una mujer que ahora me ha vuelto a escribir, había tomado la decisión de dejar a su marido estudiar el curso por un asunto. Y estaba totalmente clara. Yo la llamo y le digo, ¿tú crees que ese consejo te lo está dando el Espíritu? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, te das cuenta efectivamente que no estás en manos de él, que no estás escuchando la voz del Espíritu. El Espíritu jamás te va a decir que ataques a nadie. Y como no te lo dice el Espíritu, te lo dice el ego, a continuación, después de que te lo has atacado, te dice, mira lo que has hecho. Con lo cual, no puedes intentar herirlo y salvarte. Porque cada vez que tú haces daño a alguien, tu culpa te va a llevar al infierno. No puedes intentar herir a nadie y al mismo tiempo salvarte. Cuando tú haces un movimiento de lastimar a alguien, el daño te viene a ti. Y puedes justificar lo que es en defensa propia. Pero pregúntale al Espíritu en ti si ese es el movimiento. O pregúntate, ¿el Espíritu me diría que hiciera esto? Y inmediatamente te dice el ego, no, tienes que fastidiarte, tienes que ponerte a sus pies, tienes que hacer lo que él quiera, que tampoco te lo está diciendo eso. Siempre hay una vía intermedia, que es el perdón. ¿Quién puede estar a salvo del ataque? Atacándose a sí mismo. Porque si atacas a tu hermano, te atacas a ti. ¿Cómo iba a importar la forma en la que se manifieste la locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma que quiere salvar. Ahí está. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parezca hermosa. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parezca hermosa. Todas nuestras películas de amor están hechas de desamor y nos parecen bonitas. Los amantes de Teruel aquí en España, que se mueren los dos. Romeo y Julieta, que es el mismo cuento, nos parece hermosa. O los muertos. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo, que quede claro. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees que las leyes... Esto es lo que decía al principio. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees que estas leyes
Sostienes y piensas que es verdad que no crees en estas leyes insensatas, ni que tus acciones estén basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no puedes creer en ellas. Hermano, crees en ellas. Eso es lo que para Jesús y nos dice. Hermano, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan si no creyeras en ellas? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Dios, por mucho que la culpa esté aquí patente y que tengamos aquí a Hitler, a Stalin, a Pol Pot como asesinos de todo color, siguen siendo los hijos de Dios y la forma es espectacular. No puede estar impasible Dios delante del genocidio nazi. Pero Dios no lo ve. Él ve a su hijo y dice, qué bien me ha quedado. Y desde aquí, pues nosotros, pues no vemos eso. Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adopta y no adviertes el contenido. Este nunca cambia, siempre es el Hijo de Dios. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado? Vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo. Por muchas películas que hagas del genocidio nazi, sigue siendo un sueño tuyo. Por muchos historiadores que escriban sobre el genocidio nazi, sigue siendo un sueño tuyo de separación y de culpa. ¿Y puede acaso satisfacer la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. Por eso es sueño todo esto de aquí. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida. Parece vida. En el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es vida. La vida aquí y la muerte aquí son juicios e ilusiones. Fuera del cielo la vida es imposible. Ay, qué bonita la razón. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Qué bonito es esto, a mí me encanta esto. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. Ahí está la razón. En el mejor de los casos parece vida y en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es vida. Idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible. Y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón. Aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo, se percibe como un muro de hormigón que dice: las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. Como agua clara. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones. Las formas que éstas adopten entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederle más valor a una que a otra. Está recapitulando, ahora estamos acabando, menos mal. Sin embargo, cada ilusión se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son del orden. Todo el conflicto de ilusiones está a base de leyes. Y ojo las leyes que hay. Aquí hay 5, pero están los códigos penales, los códigos civiles, las leyes de astronomía, los tratados de medicina. Todos son leyes del caos.
derivadas de las principales. Sin embargo, cada ilusión se basa, al igual que las demás, en la creencia de las leyes del caos son las leyes del orden. Cada una de ellas apoya dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Todas las ilusiones dicen que las leyes del caos son verdad, para eso se hicieron. Las formas de ataque que en apariencia son más benévolas no son menos inequívocas de su testimonio o de sus resultados. Da igual, sean el genocidio nazi o el de Pol Pot o la locura de Stalin, es lo mismo que tú le cierres la puerta a un cuñado tuyo y no le dejes entrar. Sigue siendo un desconocimiento del Hijo de Dios. Sigue siendo un desconocimiento de las leyes de Dios. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. A la creencia que la origina las ilusiones es la culpa y el pecado. Y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en la que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. Como aquí no hay amor, pues decimos que el caos es la realidad. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. ¡Qué bonito! Una vez que creemos en el pecado, viene el miedo a instalarse y el caos. Porque donde no está el amor está el caos. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica. La fe en el caos es la consecuencia de la creencia en el pecado. Y el que sea su consecuencia es lo que parece que sea lógico. Porque se deriva de otra cosa. Que la otra cosa no la analizamos. Y como la damos por cierta que el pecado es real, la consecuencia pues es el caos. El pecado lo damos por cierto sin analizar y sale el caos. Dice, el que sea una consecuencia hace que parezca que sea real. Los pasos que conducen al caos proceden metódicamente desde su punto de partida. Cada uno de ellos se manifiesta de forma diferente en el proceso de invertir la verdad y conducen aún más profundamente al terror y más allá de ella. Vamos a verlo. Los pasos que conducen al caos proceden metódicamente desde su punto de partida, la creencia en el pecado. Cada uno de ellos se manifiesta de forma diferente en el proceso de invertir la verdad. Lo hemos estado mirando. La primera ley, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y conducen más profundamente al terror y más allá de la verdad. No pienses que un paso es más corto que otro. ¡Ay, qué bonito es esto! No pienses que un paso es más corto que otro, ni que el retorno desde uno de ellos es más fácil que de otro. En cada uno de ellos reside el descenso desde el cielo, en su totalidad. Cada ley del caos nos aleja del cielo. Y allí donde tu pensamiento empieza, allí mismo tiene que terminar. Y ahora viene Jesús hablándonos y nos dice, hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno, pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son. Y no lo podrás dejar de dar. No creas en el pecado. Ese es el primer paso en el descenso al infierno. No creas en la culpa de tu hermano. No creas en lo que ves, porque si empiezas a creer, no vas a poder parar. Dice, y cada uno de los pasos seguirá el primero. Cualquier forma de ataque te planta en la tortuosa escalera que te aleja del cielo. Ahora está diciendo, no ataques ni en lo poco ni en lo grande. Cuando atacas en lo poco vas a atacar en lo mucho. Sin embargo, en cualquier instante todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o las del infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es que no, es que caminas solo. Vamos a repetir. ¿Cómo puedes saber si vas camino del cielo o del infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza? ¿Estás seguro de que puedes alcanzar el camino? Si la respuesta es que no, vas en dirección contraria, camina solo. Pide entonces a tu amigo con mayúscula, al Espíritu, que se una a ti y te dé certeza respecto a qué camino seguir.
entra en tu mente. Dime. La salvación no es un asunto que tú puedas llevar a cabo. Gigantesco lo veo. Yo lo siento, pero viene así, no culpa mía. Y vosotros lo podéis escuchar. A mí me gusta leerlo entero porque cuando lo he leído un montón de veces antes de entrar en la explicación, porque si cortaba, como van entrelazadas las cinco leyes y va una detrás de otra, cuesta saber lo que te está diciendo, pero cuesta porque nos está desencajando de aquí, pues son nuestras leyes. Por eso es importante verlo de un tirón. No me quiero alargar más ya, pero yo os recomiendo que le deis de un tirón. Es importante. Bueno, un milagro por toda la paciencia que habéis tenido de aguantar esto. En nombre de Jesús, mañana más.